Ya. Ahora sí está. Ya. Entonces, la anterior clase habíamos empezado con el tema de la, la bolsa de valores. Habíamos visto cómo funciona más o menos, cuánto era el tiempo de dónde venía el tema de la bolsa. Y habíamos visto también el origen. Habíamos visto la fundación de nuestra bolsa, que es del 79, del 89. Um, Habíamos visto también algunas funciones que tenía, las ventajas que tenía la bolsa para el mercado. Habíamos visto, ay, perdón, cuál es la idea, ¿no? de la bolsa, que es financiar, digamos, a las personas, a, a las personas que no tienen dinero y entonces a los empresarios que necesitan financiar esos proyectos, ¿no? Entonces a los que no tienen se financian a través de la bolsa, ¿no? Y habíamos dicho que la bolsa es un lugar localizado donde van todos los ofertantes y demandantes de recursos, ¿no? Y habíamos visto algunas funciones de la bolsa, que es una canalización de ahorros. Habíamos visto también de que es un lugar donde se puede financiar la empresa a largo plazo. También habíamos visto que tiene funciones sobre la economía porque es un test para la empresa y son indicadores económicos que se dan. Y también hemos visto la función social porque uno puede ahorrar con montos pequeños, ¿no? Entonces, a través de un fondo de inversión. Y habíamos visto también que era un barómetro de la economía porque a medida de que la bolsa siempre antes nos va diciendo los movimientos que va a pasar en la economía. Entonces, todo lo que pasa en la economía, de repente también se puede ver en, el, en la bolsa, ¿no? Entonces, es lo que pasa. A ver. Ya. Entonces, habíamos dicho que la bolsa es una de las principales fuentes de financiamiento de las empresas en el mundo, ¿ya? Gran cantidad de empresas se financian a través de la bolsa y lo hacen porque emitiendo acciones, ¿no? Entonces, emiten acciones. Entonces, eso es un catalizador de la expansión económica. Entonces, las empresas al poder conseguir dinero para financiarse, entonces lo que hacen es empiezan a lograr sus proyectos y empezar a expandirse, ¿no? Eh, influye el mercado primario por las nuevas emisiones, ¿no? Entonces, el mercado primario, si se acuerdan cuando hemos visto la clasificación de los mercados, el mercado primario es cuando nace por primera vez un título y el mercado secundario es cuando es por segunda vez que se lo transa el título, segunda, tercera o cuarta vez. Entonces, el mercado primario es interesante porque ahí es donde se unen, digamos, los que no tienen dinero con los que tienen dinero. Y el mercado secundario, la importancia es de que es la referencia para nuevas emisiones. Entonces, por ejemplo, si de repente yo quiero hacer salchipapas patito y quiero saber a cuánto voy a emitir mi bono, digamos, en el mercado de valores, entonces tengo que ir a ver cuánto se está negociando alguna empresa que sea similar a mí. Entonces, por ejemplo, salchipapas, el gatito feroz, está al 3% y que se está negociando en el mercado secundario el 3%, entonces es una referencia para mí de que yo puedo sacar mis bonos con un 3%, porque si Salchipapas el gato feroz está haciendo 3%, entonces Salchipapas Patito también podría emitir al 3%. Entonces, esa referencia me lo va a dar el mercado secundario. ¿Y eso dónde está? En la bolsa de valores, ¿no? Y también vemos temas de liquidez del mercado primario, ¿no? Porque es para liquidarlos en el mercado secundario. Cuando nosotros nos compramos un título por primera vez, eso es en el mercado primario. Y si de repente yo ya no quiero tener el título y lo vendo, entonces me voy al mercado secundario. Entonces ya es la segunda vez que se hace la transacción. La importancia de esos mercados. Ya hemos visto estos mercados en una de las primeras clases y ahora lo juntamos con la bolsa, ¿no? Voy a ver si no hay nadie más que quiera unirse. No, van todos. Ya. Después,
En la parte social ayuda al mediano y pequeño inversor, ¿no? A personas que se pueden comprar títulos. Ustedes se podrían comprar acciones igual de Apple, se podrían comprar acciones de Google y todo, porque así es el mercado, te permite que tú te puedas comprar acciones. Hay toda una protección al inversionista. Toda la reglamentación que está, por ejemplo, en la ASFI, está orientada a cubrir a los inversionistas. El inversionista tiene que cubrirse al inversionista, de tal manera que todo lo que se haga es para que ellos no siempre estén protegidos, que se les devuelva su plata, ¿no? Y eso, o sea, la propiedad de los títulos es extendida a la mayoría de las clases sociales. Entonces, hay muchas personas que ya invierten en la bolsa, entonces no solamente es exclusivo, digamos, de personas de alta sociedad o millonarios, nada. Ahora hay muchas personas en el mundo que se compran sus accioncitas. Hay acciones de $10, $50, $100, entonces hay una posibilidad de poder comprarse acciones. Y si no, poder irse a un fondo de inversión y el fondo de inversión lo que va a hacer es invertir en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, con montos pequeños uno podría estar invirtiendo en el mercado de valores a través de los fondos de inversión, ¿ya? Entonces, cada bolsa es diferente en cada país, ¿no? Entonces, esto es porque hay diferentes normas y reglamentos en cada país. De acuerdo a la historia económica de cada país y por el ambiente económico en que forma parte, ¿no? Entonces, se puede clasificar las diferentes estructuras de los mercados bursátiles, dependiendo del país. Entonces, una primera diferencia que se hace entre la bolsa es entre la bolsa pública y la bolsa privada. Entonces, y eso está relacionado al tema de regulación oficial, ¿no? Entonces, en una de estas, el Estado define a los miembros y el control. Eso es en el tema público, y en las bolsas privadas hay una libre asociación de sus miembros y libertad de funcionamiento, ¿no? Y algunas bolsas públicas tienen cierta independencia. Y algunas bolsas privadas se rigen por normativas. Entonces, hay dos tipos de bolsa, como decía, la pública y la privada. En la privada, lo que rige más que todo es la parte comercial. O sea, lo que más le interesa a la bolsa privada es ganar, ganar plata, ¿no? Entonces, es un poco la idea, ¿no? Y generalmente no son muy estrictos en temas normativos. Se tienen sus propias normas, pero no son muy estrictos en ese tema. Ellos están más orientados a la expansión, a tener plata, la parte comercial. En cambio, las bolsas públicas al revés. Ellos están más orientados a la regulación, a la normativa, de que todo sea bajo norma, que todo sea legal, que haya normas claras, que haya más reglamentos, y no se orienta mucho al tema eh, el tema comercial, digamos, ¿no? Entonces ellos son más asociados al tema de regulación. Entonces, y aquí está lo que les decía, hay una dualidad que se llama entre la seguridad jurídica y la comercialización, ¿no? Entonces, la bolsa pública predomina el tema de seguridad jurídica, las transacciones, y en la privada, por su evolución comercial, predomina ese carácter, la parte comercial, ¿no? En la parte privada, la seguridad proviene de normas propias, por las normas generales. Entonces, por ejemplo, en la bolsa pública, una ley o un decreto supremo es el que establecería cómo se tiene que actuar en una bolsa pública. Mientras que en una bolsa privada, lo que sí primaría sería su propia norma, ¿no? Entonces, no es una ley, sino la misma bolsa tiene su propio reglamento, como en el caso de Bolivia. También hay que ver los miembros, hay algunos que en unas bolsas hay miembros independientes, en otros son bancos. Antes los miembros de las bolsas eran independientes, luego eran agencias de bolsa, después los bancos están volviendo partes de la bolsa, y eso de acuerdo a las dicotomías que pueden dividir a las bolsas. Es decir, por ejemplo, nuestra bolsa tiene como accionistas, o sea, como dueños, a las agencias de bolsa, a los bancos. Entonces, y hay también personas, ¿ya? Entonces, hay sistemas, por ejemplo, el sistema Sajón, por ejemplo, son básicamente bolsas privadas. Ahí tiene sus estatutos privados, sus normas generales, entonces del mercado de valores. Sus miembros, por naturaleza privada, y son intermediarios financieros. Ejemplo de este tipo de bolsa, la bolsa de Nueva York, por ejemplo, la bolsa de Tokio y la bolsa de Londres. Entonces, es, por ejemplo, uno de estos del sistema Sajón. El sistema latino, digamos, serían las bolsas públicas, reguladas por algún estatuto público, predomina la seguridad jurídica,
y la banca es gran participante de estas bolsas, ¿no? Entonces, y los miembros participan de funciones públicas. Entonces, hay gente que es del Estado y que es parte de estas bolsas, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Ejemplo de este tipo de bolsas, Bélgica, Italia, España, ¿no? Entonces, esos son los Bélgica, Italia, Bélgica o España. Francia, Italia, Bélgica y España. Prácticamente este tipo de bolsas ya no existen, ¿no? Están desaparecidas. Después tenemos el sistema centroeuropeo, que también son bolsas públicas, ¿ya? Pero sus miembros operativos son los bancos. Las operaciones se realizan fuera de las bolsas en su mayoría, entonces son extrabursátiles. Un ejemplo de este tipo de bolsas son la alemana. Por eso las bolsas no se han desempeñado tanto como las sajonas, a pesar de la potencia económica y financiera del país. Entonces, Alemania, por ejemplo, es un país bien fuerte económicamente, pero en lo que significa mercado de valores y todo lo demás, no es tan fuerte, ¿no? Es porque ellos, su estilo de bolsa es más reglamentario, más público. En cambio, las bolsas más fuertes, digamos, en el mundo son la de Estados Unidos, la de Inglaterra y la de Tokio. ¿Ya? Es un poco para que ustedes sepan la diferenciación entre esos dos tipos de bolsas, la privada y la pública, ¿no? Entonces, los valores que se negocian en las bolsas, o sea, ¿qué valores son los que se venden? Son renta fija, renta variable y renta mixta. En renta fija, digamos, son los bonos. En renta variable, las acciones. Y en renta mixta puede ser uno que tenga tanto fijo y variable la misma. La forma de contratación es de acuerdo a los sistemas institucionales. Esto significa cómo es que se venden los títulos en el mundo. Generalmente se hace contratación a viva voz, es como se hace en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, que antes se hacía aquí en Bolivia, justo este año se ha dejado de hacer, que es la a viva voz, que vas, se juntan, digamos, ahí en la bolsa y empiezan a gritar, compro, vendo, compro títulos, vendo títulos. Entonces, esa es la contratación a viva voz. Lo otro es la subasta, cuando tú vendes el título, dices, vendo este título a la 1, a la 2, a las 3, y van subiendo las posturas de los títulos, ¿no? Entonces, ese es el sistema de subasta. El de oposición, igual es tipos que vos das tu postura y hay otro que te agarra y te lo compra, ¿no? Entonces, ese es el tipo de subasta por oposición. Y finalmente, el de sistemas informatizados es cuando ya es todo por Internet. Digamos que ahora ya la mayoría básicamente son sistemas informatizados. Hay varias páginas donde uno entra y se puede comprar el título, ¿no? Es mucho más directo, ¿no? ¿Cuáles son las principales bolsas, digamos? ¿No? Entre las bolsas de valores en Estados Unidos, por ejemplo, las dos principales son la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Nasdaq, ¿no? Entonces, y para que se vean lo hermoso de grande que son estas bolsas. La de Nueva York fue creada en 1817, ¿ya? Y en la Bolsa de Nasdaq ha sido fundada en 1971, ¿no? De la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores. Es la más grande del mundo, con 3.200 empresas, ¿no? De 35 países. Y estas son las más importantes en el mundo. Bueno, en Estados Unidos. ¿Ya? Aquí hay otras principales del mundo, la Bolsa de Madrid. Estos son sus índices representativos. Ahorita vamos a ver cómo se calculan los índices. La Bolsa de Londres, que es la FT100, su índice representativo, que es el FTSE. La Bolsa de Valores de Alemania, que es el DAX Extra. La Bolsa de Valores de Francia, ¿no? Que es el 40. ¿Ya? Entonces, lo importante de estas bolsas es que ellos generan lo que es un índice, los índices bursátiles. Esto es como la nota, digamos, entonces los datos que te están dando de toda la bolsa, digamos, cómo le está yendo toda la bolsa en general. Entonces, son calculados estadísticamente que reflejan la evolución en el tiempo de los precios. Entonces, es como la evolución de todos los precios de las acciones de un cierto grupo de empresas que están cotizando en la bolsa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, primero se elige entre todos los valores que se cotizan en un mercado, aquellos que van a integrar el índice. Entonces dicen, a ver, ¿quiénes van a representar? Por ejemplo, en nuestro curso, digamos,
los que van a representar son las chicas, digamos. Entonces ellas podrían ser las que en la muestra representativa. Y después decidimos los criterios que harán que el valor tenga una mayor importancia que otro en el índice, digamos. Entonces puede ser la capitalización bursátil, pueden ser los volúmenes, la frecuencia de contratación. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ya, las chicas que tengan la mejor nota, digamos, ellos son los que van a representar. Y después se aplica la fórmula del cálculo, ¿no? Entonces son índices ponderados o no ponderados. Entonces, esto ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo para que sea más sencillo. Ya, entonces tenemos dos tipos de índices, el ponderado y no ponderado. Entonces, el ponderado. En el primer caso, se calcula la cotización media a partir de la sumatoria de la capitalización bursátil de cada valor. A partir de este valor se van calculando las diferencias diarias. Precio por acción multiplicado por el número de acciones de cada empresa. Ahorita, esto que parece chino, ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Luego encontramos un número llamado el divisor, que hace que se divide entre 100 a dividir la suma de capitalización. Y este cálculo del índice del segundo día se hace tomando en cuenta las variaciones de cotizaciones del divisor del día anterior. Sé que se ve chino, ahorita lo vamos a hacer en un ejemplo. Esto es más fácil con ejemplo. Entonces, vamos a crear un nuevo índice, digamos, de 3 empresas. Vamos a cotizar 3 empresas, la empresa A, B y C. Y estos son los pasos que vamos a hacer. Primero se calcula la cotización media a partir de la sumatoria de capitalización bursátil de cada valor, el precio de la acción multiplicando por el número de acciones, tomando en cuenta los siguientes datos. Entonces, vamos a suponer que la compañía A, el precio de su acción es $20 y su capital es 100 acciones. La compañía B tiene $40 cuesta su acción ya en el mercado y su capital está por 30 acciones, o sea, hay 30 acciones en el mercado. Y la compañía C tiene un valor de $10 su acción y su capital está compuesto por 15 acciones. Entonces multiplicamos 20 por 100, ahí está, 20 por 100. 40 por 30, ¿no? Ahí está, 40 por 30. Vamos a poner un lapicito. Después, 10 por 15. Aquí está, 10 por 15. Y 20 por 10, aquí está, es 2000. ¿Cierto? 40 por 30 es 1200. Y 10 por 15 es 150. Entonces sumamos los tres, 2000 más 1200 más 150 y nos sale 3350. ¿Sí? Entonces esa es la forma más, lo primero que hacemos. Ya, lo segundo que vamos a hacer. Encontramos el número llamado divisor, ya, del índice, que es aquella cifra que da un valor de 100 al dividir la suma de la capitalización entre dicho divisor. En nuestro caso, el divisor sería 33,5. ¿Qué significa? De este valor que hemos hallado, 3.350, decimos, ¿con qué número tenemos que hacer dividir este 3.350? ¿Qué número? No sabemos cuál es este, para que el resultado sea igual a 100, ¿no? Entonces, ahí vemos que el resultado es, obviamente, 33,5. Entonces, buscar el número que dividido sobre este número nos da igual a 100. Entonces, o es como agarrar 3.350 dividido entre 100, me va a salir 33,5. ¿Ya? Entonces, me voy a anotar este número, 33,5. Entonces, vamos al día siguiente y vemos qué es lo que pasa con los nuevos precios. Entonces, esto era del día 1, ¿no es cierto? Vamos al día 2. Entonces, en el día 2 vamos a ver las cotizaciones y la cotización es, para la compañía A, ahora el precio de las acciones está en 21 y el capital sigue siendo 100 acciones. En la compañía B, ahora su precio de la acción es 37 y su capital es 30 acciones. Después, la compañía tiene $11 y tiene 15 acciones. Entonces, el cálculo del índice, vamos a hacerlo haciendo lo mismo y después el resultado lo vamos a dividir entre el divisor que hemos encontrado el día anterior. Entonces, calculamos 21 por 100, que está aquí 21 por 100, 37 por 30, 37 por 30,
y 11 por 15. 11 por 15. Entonces, 21 por 100 es 2100, 37 por 30 es 1110 y 11 por 15 es 165. Total, 3375. Ya, una vez que hayamos este nuevo valor, esto lo vamos a dividir entre el divisor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo. Entonces, dividimos 3.375 entre 33,5. ¿Cuál es el resultado de eso? Sería 100,75. Entonces, 3.375 entre 33 me sale 100,5. Entonces, aquí me puede decir que el índice ha subido en 0,75%, ya que como lo tengo que ver respecto a 100, este 175 es mayor en 0,75 del 100. Entonces, agarro el 175 menos 100 y me sale 0,75. Le pongo un porcentaje, entonces ahí digo, el índice ahora es 3.375 y ha subido un 0,75%. ¿no? Así que plus 0,75. Y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a sacar el divisor y vuelvo a calcular qué ha pasado con con este número. ¿Qué número me va saliendo? ¿no? Entonces, en el otro hemos hecho entre 33,5 me sale 100. Ahora lo vuelvo a dividir entre 33,5 y me sale 175. Entonces, la diferencia entre 100 y 175 es 0,75. Le pongo un porcentaje y eso es lo que, en este caso, ha subido la bolsa. ¿Ya? Ese es el índice ponderado. En el caso del índice no ponderado, lo que se hace es lo mismo, pero ya no multiplicamos por la cantidad de acciones. Simplemente sumamos los precios. Es mucho más fácil. Entonces, tomando el ejemplo anterior, ya no hacemos 20 por 100, 40 por 30. No, directamente sumamos todas las acciones. Estos eran los precios de la empresa A, de la empresa B y de la empresa C. Sumamos, nos sale 70. Y dimos, ¿qué número dividido entre 70 nos tiene que dar 100? Entonces, en este caso es 0,70, ¿no? Si lo dividimos 70 entre 100, nos va a dar 0,70. Este es nuestro nuevo divisor. Entonces, después volvemos a calcular los precios. Entonces, volvemos a sumar los precios, los nuevos precios. 21 más 37 más 11, que son los nuevos precios del día 2. Esto sin considerar la cantidad de acciones. Y esto nos sale 69. Este 69, que es el nuevo valor del día 2, este es del día 1, este es del día 2, solamente sumando los precios, lo divido entre el divisor del día anterior, que está aquí. ¿Ya? Entonces, y ahí me sale 98,57. A diferencia del otro, el otro tenía más de 100, ¿no es cierto? Aquí tengo menos de 100. Entonces veo la diferencia. 100 menos 98 es 1,43, pero menos, porque esto en realidad es menos 100. Entonces, significa que en este caso, como es menor, no ha subido la bolsa, sino ha caído la bolsa. ¿En cuánto ha caído el índice? En 1,43, porque 1,43 más 98 nos llega al 100. Entonces, el 100 siempre es mi referencia, ¿no? Si está más de 100, ha subido la bolsa. Si está menos de 100, ha caído la bolsa, ¿no? Entonces, es el negativo y el positivo, ¿sí? Entonces, así funciona. Entonces, vemos que la forma utilizada para calcular el índice es muy importante, ya que con los mismos datos, en el primer caso, la bolsa sube 0,75 y en el segundo la bolsa baja 1,43. Entonces, depende mucho de la forma en la que uno está haciendo el cálculo, ya sea ponderado o no ponderado. El primer método, que es el que es ponderado, lo toma en cuenta la capitalización, es el más utilizado. Por ejemplo, el IBEX 35 y el Eurostoxx, que son europeos, calculan así. Y el segundo método es utilizado para el cálculo del conocido Dow Jones. Entonces, el Dow Jones de Estados Unidos, por ejemplo, utiliza el no ponderado, solamente precios. Creo que ahorita se va a cortar. Si se corta, les voy a volver a mandar, chicos, el enlace. Entonces.
Y estos son los principales índices del mundo, ¿no? El Dow Jones, que refleja a las acciones de las 30 compañías más importantes, de 10.000 empresas que cotizan en el mercado. El S&P 500, por eso se llama S&P 500, porque agarra las 500 compañías de mayor capitalización de la bolsa de Nueva York. El Nasdaq 100 agarra las 100 compañías más importantes, entonces ahí las 100 los agarra. Por ejemplo, es el Nasdaq, es del día de hoy, el 4 de mayo, cómo se ha comportado el índice, que este es el número, este es el numerito, que es la suma total, digamos, de las acciones, y es lo que ha subido más que ayer, entonces ha salido 1.33, entonces seguramente calculando el índice te sale 133, entonces respecto al anterior es 1.33. Ah, no, debe ser 233. Pucha, no debe ser más. Seguramente llegaba a 200. El índice debe ser 233 menos 100 debe ser 1.33. Entonces, esto, por ejemplo, nos muestra que el índice subió bastante, ¿no? Profe, esa caída que se registra en la bolsa es de la parte donde están en la pandemia, ¿verdad? Exacto. Esta caída que ven aquí, hermosa y bella, es del COVID, de la pandemia, lo que se ve. Y ahora se está volviendo a recuperar, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo empezó a tener miedo. Y eso ha pasado con todas las acciones. Todos se han vuelto locos. Y eso es lo que pasa. Entonces, algunos han aprovechado, pues han agarrado, se han comprado aquí y ahora han vuelto a ganar, ¿no? Entonces, es así nomás, compras barato y vendes. ¿Ya? Algo importante para cuando uno invierte en acciones, además de ver la evolución de los precios, como es acá, digamos, el precio del índice, es ver las noticias. Entonces, en las noticias siempre van saliendo información de qué ha pasado, qué está pasando y cuáles son las expectativas que va a haber, digamos. Entonces, siempre hay noticias que te van indicando cómo va la evolución de la bolsa, ¿no? Por ejemplo, si el Trump habla algo, si de repente hay datos del Banco Central de Estados Unidos, esto del COVID, por ejemplo, es una noticia, entonces esa noticia hace que afecte el comportamiento de las bolsas, ¿no? Entonces es importante las noticias. Estos son, por ejemplo, de Europa, ¿no? En Europa está no, está el FT100, que son los 100 principales índices de lo que se llaman también los blue chips. Se llaman blue chips porque en el póker lo que paga más es la ficha azul. Entonces, pues se llama blue chips, es la ficha azul. Por eso le llamamos blue chips. El CAC 40, por ejemplo, son los 40 valores más importantes de París. El IBEX 35, de las 35 compañías más importantes de España. El DAX es extra, es de las 30 empresas de Frankfurt, en Alemania. Y el Eurostock 50, las 50 empresas más importantes en Europa, ¿no? Otra de las bolsas más importantes, la de Tokio, igual que tiene harto tiempo, fundada en 1878. O sea, esto tiene casi un poco menos que la vida de Bolivia, digamos, ¿no? Entonces nosotros recién estamos con nuestra bolsa. Esta es la segunda bolsa más grande del mundo, ¿no? Son más de 2.000 compañías. Está estructurado en 4 diferentes mercados, ¿no? El primer mercado cotizan las más importantes de mayor capitalización, después su índice de ellos es el Nikkei. El segundo mercado cotizan compañías de menor valor y el mercado extranjero cotizan compañías extranjeras y empresas madres que cotizan alto crecimiento e innovadores. Entonces, esto es, por ejemplo, de la evolución del Nikkei de los últimos 23 años hasta el 2016, cómo se ha ido comportando, ¿no? Entonces, creo que nunca más llegó a este nivel alto. Y este es el índice Nikkei, que es su índice de ellos. El índice Nikkei 225 es el más conocido y utilizado por el mercado japonés y está compuesto por los 225 valores más líquidos que cotizan en la bolsa. ¿Ya? Está desde 1971 y es calculado por este periódico, el Nihon Keizai Shimbun, ¿no? Entonces es calculado a partir de una ponderación por precios y no por capitalización bursátil, o sea, no es precio por cantidad, simplemente precios, ¿ya? Es calculado por estos especialistas de este periódico y de las empresas que conforman es revisada cada año. Entonces, cada año, digamos, Toyota, digamos, está dentro del índice y cada año van revisando si entra o sale Toyota, si se queda, digamos, o Nissan, por las empresas que están en Japón.
Es de mucha utilidad porque permite conocer la tendencia del mercado asiático, la evolución de las cotizaciones, nos muestra la situación del mercado de Tokio, ¿no? Entonces, es el otro mercado bien importante. Entonces, estos índices eh, reflejan la evaluación en el tiempo en los títulos admitidos en la cotización en bolsa. Entonces, lo hacen es reflejar el comportamiento de todos los valores. Entonces, ellos básicamente son el reflejo de todas las acciones. Entonces, por eso son como los representantes, ¿no? Entonces, si a ellos les va bien, entonces probablemente a todo el mercado le está yendo bien. Si a ellos les está yendo mal, probablemente a todo el mercado le está yendo mal. Entonces, resume el comportamiento de todos los precios en una sola cifra, en, un punto, en ese indicador, ¿no? Y eso facilita el manejo de información y la toma de decisiones. Muchas empresas agarran y toman esa información para decidir. Y aquí está un ejemplo de un broker que se está suicidando porque la bolsa vuelve a subir y primero estaba bajando, entonces se suicida. Y siente mucho estrés en la bolsa. ¿Sí? Eso. Ay, no. Ya. Ahora volveremos acá donde está. Profe, ahorita Bolivia tiene una bolsa pública, pero tiene una bolsa privada, No, nuestra bolsa es privada en realidad. ¿de verdad? Sí, sí, sí. Es privada, no es pública. La Bolsa Boliviana S.A. Es una sociedad anónima. Sí tiene participación del Estado porque hay accionistas que son o sea, hay accionistas de la bolsa que son, por ejemplo, Banco Unión, BDP SAM, que tienen participación en el Estado, entonces de alguna forma tienen alguna tendencia del Estado, pero es una bolsa privada. O sea, los privados son los dueños de la bolsa, se reparte entre ellos, ¿no? Entonces, es una bolsa en realidad privada, no es pública. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a ir a la otra sesión, solamente que seguramente ahorita se va a cortar esta. ¿Qué tal, profe, si tenemos suerte y no se corta? Ya, podemos agarrar y nos lanzamos al éxito, pues, chamacos. Ya como la otra vez nos hemos lanzado ya a surtir. Y así se corta, les vuelvo a mandar el link, ¿ok? Ok, profe. Ya, entonces, ahora sí vamos a ver un poco de nuestras bolsas. Compartir. Compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí está. Ya, entonces. Aquí vamos a ver cómo funciona nuestra bolsa, las agencias de bolsa en Bolivia y la evolución de nuestro mercado, ¿no? De algunos alcances y limitaciones de nuestra bolsa. Ya. Yo quería pues que visitemos la bolsa, pero ahora con esto del COVID y corona no vamos a poder ir, chicos. Ajá, si al año algo funciona, está Daisy, ha vuelto a ingresar. Si al año voy con el otro grupo, nos colamos, pues se vienen con nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué mecanismos hay para negociación en la bolsa? Uno es el ruedo, ¿no? Entonces, el ruedo es como un lugar donde se hacen las transacciones, ¿no? Entonces, con valores registrados y autorizados, tanto como de renta fija como renta variable, ¿sí? Tanto acciones y bonos se efectúan en el ruedo. Ahora el ruedo es básicamente virtual. Antes la gente se iba, reunían ahí, en un lugar donde ellos gritaban y compraban y vendían los títulos. ¿Ya? Entonces, esa era la forma de negociar valores en nuestro mercado. La otra es la mesa de negociación, que es para transar pagarés de ciudades inscritas previamente en la bolsa y autorizados por la bolsa. Esto es para valores que solamente tienen máximo 270 días de plazo. ¿Ya? Entonces, para corto plazo, no son para instrumentos de largo plazo. Y hay la subasta pública de acciones no inscritas en bolsa, que es para negociar acciones de empresas no inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores, y la subasta de valores se realiza mediante martillero a la mejor oferta.
por ejemplo, las acciones de la cervecería o las acciones de Entel que se han subastado el año pasado, o el anteaño pasado más, esas son acciones que no están inscritas. Entonces la gente va y y sale en el periódico que la bolsa va a subastar este tipo de valores, y uno va y a través de una agencia se lo vende. Ya, entonces, y esa es la mejor oferta. Ay, ¿qué pasó? Otra vez dice, se ha salido. Estas son los mecanismos de negociación que son fuera de la bolsa. ¿Ya? Entonces, hay el cruce de reporto, que se refiere a una venta de reporte ya sea de cartera propia o con clientes del Banco Central. ¿Qué es un reporte? Les voy a mostrar más o menos cuál es la idea de un reporte. En un reporte, lo que pasa es como un préstamo con garantía en títulos. Es como si tenemos aquí una persona que va a una casa de empeño con su tele, digamos. Con mi tele. ¿No es cierto? Aquí está la casa de empeño. Está mi casa de empeño. Voy aquí a la casa de empeño, lo dejo mi tele como garantía. Creo que ya tienen antenas, creo que son smart o son planitas. ¿No? Y la casa de empeño me va a dar plata, money, colg. Listo, yo feliz. Platita y feliz. ¿Ya? Esa es la forma con la que lo que haría uno con una casa de empeño. En el mercado, en una operación, y claro, y esto es por un tiempito, digamos un mes. Yo tengo un mes. Entonces, cuando ya acabe el mes, esta persona va a la casa de empeño, digamos, ¿no? Y le devuelve la plata y el otro recupera su tele. Así es como funciona una operación en la casa de empeño. En el mercado de valores es algo similar, solamente que en vez de llevar una tele, ya vamos a decir que en vez de llevar una tele, yo lo que voy a llevar aquí es un valor, es un bono salchipapas patito. Le entrego el bono a salchipapas patito. ¿Ya? Entonces, y en vez de ser la casa de empeño, obviamente esta es la Bolsa Boliviana de Valores. Bolsa Boliviana de Valores. Pero no va a ser la misma Bolsa Boliviana de Valores que me va a dar la plata, sino va a haber otra agencia de bolsa, digamos, otra persona que sí tiene plata y que me va a dar, está la plata, le va a dar la plata a la bolsa para que la bolsa me dé a mí la plata y la bolsa le va a dar a él en intercambio el título, el bono. ¿Ya? Entonces el bono salchipapas patito. ¿Ya? Este es el bono salchipapas patito. Entonces, cuando pase un mes, esta persona va a devolverle la plata a través de la bolsa a este señor y este a través de la bolsa le va a devolver su bono salchipapas patito. Entonces, es como un préstamo garantizado, pero con títulos. Entonces, ese es un reporte. Ese se llama reporte. Es como un préstamo. Este presta plata de él y él le devuelve. ¿Cuál es la garantía? El título. Si digamos esta persona no tiene plata para devolverle, entonces él se queda con el bono. Se queda para él. Entonces, ¿sí? Entonces, esas operaciones, ¿dónde se hacen? En la bolsa. Pregunten, pregunten. ¿Esto sí o sí es a mediano, digo, corto plazo o también existe a largo plazo? Buena pregunta, buena pregunta. Esto es de 1 a 45 días. Máximo. O sea, puedes prestarte por un día, por 2 días y máximo 45 días. Obviamente que hay muchas de estos empresitas, de las agencias de bolsa, como este chamaco de acá, que llega a los 45 días y le dice, otra vez préstame 45 días y otra vez otros 45 y otros 45. Entonces, puede estar ahí toda la vida, pero puede ser que obviamente este préstamo que se hace con la bolsa es con una tasa de interés, no es gratis, o sea, le presta la plata, pero le tiene que devolver más un interés, digamos, más 1%, digamos, ¿ya? Pero a los siguientes 45 días
él tal vez puede destinar esa plata en otro lugar. Entonces le decía, te vuelvo a prestar, pero ahora te presto al 2%. Entonces, este préstamo de plata que es de corto plazo puede ser, la tasa puede ir cambiando cada 45 días. Entonces, es de corto plazo. Pero es muy buena pregunta. Entonces, es solamente de corto plazo. ¿Ya? Entonces, esto es una operación de reporte. Un préstamo. Se ve todo chistoso, pero eso es, ¿no? Ahora, eso es lo que se Profe, puede. Dígame. profe, en este caso, el bono se automáticamente se renueva, ¿verdad? Sí, o sea, el bono, lo que pasa es que para eso el bono tiene que tener una duración mayor al reporte, por decir. El reporte es hasta 45 días, ¿no? Entonces, 45 días. Y el bono salchipapas patito, digamos, debería ser más de 45 días, ¿no? Debería tener un valor de 100 días, digamos, ¿no? Porque así la garantía es como que cubre esos 45 días. Porque si el bono se vence a los 5 días, el que tiene, como se ha prestado por 45 días, ese rato el otro va a agarrar y lo va a ir a cobrar el bono. Ya no me devuelves la plata, ya lo he cobrado. Así. Entonces, lo que tienes que asegurarte es que este bono tenga de vida más plazo que lo que te estás prestando. Entonces, esa es la idea. Profe, y si en el caso de que la empresa, digamos, se ha prestado por 45 días, lo amplía el plazo, pero dentro, digamos, de los 90 días quiebra, ¿qué hace la bolsa? Si quiebra ¿cuál? ¿El bono salchipapa patito? ¿O el que se ha Sí, sí, prestado? sí, sí, el que se ha prestado, digamos, intercambiando dinero con bono en la bolsa. Si es que Ya. la empresa quiebra, ya no puede pagar lo que se ha prestado. Entonces, el otro se queda con el bono. El bono, entonces el otro va a ir a cobrar el bono. Porque el que tiene el bono no es el salchipapas patito. Por decirte, vamos a hacer aquí el ejemplo. Yo soy aquí el que ha emitido el bono, digamos, ¿no ve? Y aquí está el bono salchipapa patito. Y se lo he vendido, no, te lo he vendido a ti, digamos, a Inés. ¿Ya? Entonces tú tienes ahora el bono. Tú me has dado la plata, aquí está con mi plata. Yo estoy feliz con mi plata, haciendo salchipapas. Vos tienes que esperar hasta que yo termine de vender mis salchipapas. Yo te he dicho, de aquí a un año te voy a devolver tu plata, te digo. De aquí a un año. Ya listo, dices. Pero de repente llega el coronavirus y vos dices, pucha, necesito plata para ir a comprar comida y este me ha dicho que me va a pagar recién de aquí a un año, digamos que 100, digamos que un bono de 100. Entonces vos dices, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy triste, ¿no? Entonces, sí, triste, es triste. Ay, bien feo mi gráfico. Entonces, como necesitas plata, dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces dices, mejor me voy a la bolsa. Entonces vas a la bolsa y lo vas a reportar ese bono salchipapas patito. Es la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Ya? Vas con tu bono salchipapas patito, le das y la bolsa va a encontrar a alguien, digamos a Jorge. Y Jorge, que es millonario, que tiene plata, dice, yo no necesito esta plata, necesito un rendimiento. Entonces, aquí están los 100, digamos, que él necesita, o que él tiene. Y tú no puedes esperar un año porque este rato necesitas comprar cosas. Entonces, le das el bono y él te va a dar los 100. Entonces, digamos, 100. ¿Ya? Y tú dices, bueno, y obviamente como el bono tiene que cubrir el interés más, digamos que no te va a prestar 100, te va a prestar menos, para que cubra, digamos, te va a prestar 90, ¿ya? 90. Y de interés le tienes que pagar 5, digamos. Entonces, de aquí a 30 días, digamos, que es el plazo del reporto, días, tú tienes que devolverle los 90 más los 5. Y él dice, ya, voy a esperar a que esta señorita me devuelva mi plata. Vos agarras, lo gastas los 90 y como hay obviamente coronavirus, tú no puedes trabajar, no recuperas estos 90.
Y cuando llega el vencimiento después de 30 días, ellos están esperando que tú le pagues los 100. Y vos dices, lo siento, no he podido conseguir ni los 90 y menos los 5. Ah, ya, entonces lo siento, este bono salchipapas patito ya no está a tu nombre, ahora está a nombre de Jorge. Entonces Jorge ya ni modo va a renegar, te va a hacer la ley de hielo, te va a lanzar tomates, todo, va a estar así renegando, así va a estar enojado, ¿eh? Así enojado. Pero él decía, ni modo, ¿qué voy a hacer? Va a tener que esperar él un año. Va a esperar un año y después cuando pase el año va a ir con el bono salchipapas patito y me va a decir, ya devolveme mis 100 porque yo he emitido el bono. Yo ya he vendido las salchipapas, tengo los 100 y devuelvo. Toma tus 100 porque ahora él es el dueño del título, ya no tú. Él va a venir con el bono. Va a decir, ya, quiero cobrar mi bono. La que ha entrado en quiebra eres tú porque no has podido conseguir la plata. Entonces, con eso él viene y cobra los 100. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Excelente. Entonces, por eso es que es importante cuando vos quieras ir a prestarte plata en el mercado de reportos, eh, ¿con qué título vas? Si vas con un título de salchipapas patito, como garantía, entonces, pucha, pero al profe le va a ir mal, pues con salchipapas patito, digamos. Pero si vas con un bono del tesoro, digamos, o un bono del Banco Central, dices, ay, no, sí, está bien. Si no me pagas, no importa, el Banco Central me va a pagar. Entonces, es bien importante aquí en reportos qué instrumento estás llevando como garantía. Cuanto mejor es el instrumento, mejor es tu bono, mejor calificación, te van a prestar. Es más fácil que te presten. Pero si llevas un bono que no es tan bueno, es más difícil que te presten. ¿Ya? Entonces, esta es la situación en la cual, digamos, tú quieres prestarte plata por 45 días. Ahora, puede pasar otra cosa. Puede ser que en realidad tú ya no quieras el bono y digas, no, realmente voy a necesitar ahorita la plata y no voy a poder devolver en 30 días. Así que realmente necesito la plata. Entonces vas y lo vendes. Lo puedes vender el bono directamente a Jorge y Jorge va a esperar el año. O sea, al año va a ir a cobrar. Entonces puede ser compra y venta también. Esto es cuando es definitivo. En reporto es que tienes que devuelve otra vez el título a tu poder porque tú eres el dueño del título, simplemente era una garantía. En cambio, cuando ya es compra y venta, es como ya lo has vendido por siempre, tu título, lo vendes, ¿no? Entonces, ese es el tema de la compra y venta. También puedes redimir anticipadamente los valores, esto significa que el que ha emitido el valor, como yo, digamos, puede ir a cancelar anticipadamente. Pues decir, ya, señores, no voy a esperar al año, ya tengo plata, lo devuelvo, quiero pagar mi deuda. Entonces puedo ir donde ti, te digo, ya no necesito estos, ya no voy a esperar un año, ya conseguí la plata, te lo devuelvo. Entonces redimir anticipadamente. Y se pueden hacer operaciones con valores fiscales, o sea, con valores que emite el Estado, ¿no? Entonces puede ser eso. Otra sistema de negociación es la que hace el subasta del Banco Central. El Banco Central hace su subasta cada miércoles, hace una subasta. Entonces, esto se hace fuera de la bolsa, por eso es extra bursátil, no lo hace con la bolsa boliviana de valores, lo hace el mismo banco, digamos, con su propio sistema y todo lo demás. Y también es bien importante, porque ahí se venden los títulos del tesoro. Vamos a tener una clase especial de banca central. ¿Ya? Entonces, el sistema de negociación en la bolsa es doble competitiva. ¿Qué significa doble competitiva? Que hay una gran cantidad de ofertantes y una gran cantidad de demandantes. A diferente de una subasta en la cual tú tienes solamente un martillero, en una subasta normal, digamos, tienes una persona que él es el que vende alguna cosa, está con su martillo. Está ahí martillando. Yo vendo, digamos, es el que vende. Y tienes varias personas que están ahí para comprar el valor. En cambio, en la bolsa no es que tienes una sola persona que vende, tú tienes varias personas que venden. Entonces, son varias personas que venden y hay varias personas que compran. Entonces, se va ofertando entre varias personas aquí y varias personas acá. Entonces, esa es la diferencia. Por eso se llama doble competitiva, ¿no? Porque hay muchas personas que venden y muchas personas que compran. Entonces, como hay muchas personas de oferta y demanda, ustedes se acuerdan de esto, ¿no es cierto? Demanda y oferta, ¿no? Entonces, el precio, la cantidad. Entonces, en economía,
Aquí encontramos el precio de equilibrio, ¿no es cierto? Pero esto se da cuando tienes una gran demanda y gran oferta. Entonces, eso es lo que pasa en el mercado de valores. Hay mucha demanda y mucha oferta, entonces ahí se puede dar el precio de equilibrio. Entonces, a través de eso se establece claramente cuál es el precio de equilibrio. Entonces, por eso se dice que la bolsa es el sistema más parecido a un mercado perfecto, porque tienes gran cantidad de demandantes y gran cantidad de ofertantes, ¿no? Y eso esto está expresado en términos de tasa, ¿no? Y en términos de valor monetario para renta variable. Las operaciones que les he dicho es en el ruedo. ¿Qué se hace en el ruedo? La compra y venta. Ahí está, hola Inés. Reporto y operación de cruce. Ya. Esto ustedes ya lo han visto. Compra y venta ya hemos hecho. Reporto ya hemos visto, que es hasta 45 días, ¿no? Solo pueden realizar valores de renta fija, no mayores a 45 días. La operación de cruce es cuando se hace una compra-venta o con reporto, donde el operador de la bolsa actúa como comprador y vendedor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a la bolsa, cuando tú vas a la bolsa de valores, no es que uno va solito a la bolsa, ¿ya? No es que uno va solito a la bolsa. Uno no puede ir, digamos, con su valor y decir, quiero hacer reporto. No. Es un poco más complejo, porque la persona que tiene un valor, digamos en este caso, vamos a pensar otra vez en Inés, que tiene su valor de salchipapas patito. Entonces, esta persona que tiene su valor, no puede ir directamente a la Bolsa Boliviana de Valores. Aquí está la Bolsa Boliviana de Valores. Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, no puede ir directo. Tiene que hacerlo a través de una agencia de bolsa. Agencia de bolsa. Esta es la que va a operar aquí. Y Jorge también tiene que hacerlo a través, cuando vaya a prestar su plata, ¿no? Que tiene que su platita. Chin, chin. Tiene que hacerlo también a través de una agencia de bolsa. Una más chiquita, digamos. Agencia de bolsa. ¿Ya? Entonces, él va a través de esto, ella va a través de esto, y estos van los dos en la bolsa de valores. Los que se van a encontrar en la bolsa de valores no son las dos personas. No va a ser ni Inés ni Jorge. Se va a encontrar la agencia de bolsa 1 y la agencia de bolsa 2. Entonces, la agencia de valores 1 dice, quiero vender en reporto estos títulos. Y él dice, la otra agencia dice, ya, yo tengo un cliente que quiere comprar, te lo compro ese valor. Entonces, le da la plata y hacen la transacción. Entonces, son dos agencias que van a pelear entre ellas para comprar. Y puede haber otra agencia que quiera vender también, que tenga plata, y otra agencia que quiere vender también sus títulos. Puede haber varias agencias. Aquí solamente estoy haciendo el ejemplo con dos personas. Pero imagínense que hay varias agencias que tienen varios clientes y que quieren vender igual sus títulos, y hay gente que tiene plata que quiere prestar su plata. ¿Cuándo se da una operación de cruce? Cuando imaginemos que Jorge tiene como agencia de bolsa, ay, pucha, le borró todo. A ver, no, ya no sé cómo volver. Entonces vamos a suponer que tanto Inés como Jorge, ¿ya? Tienen los dos la misma agencia de bolsa. Como los dos les gusta el Banco Mercantil Santa Cruz, su agencia de bolsa, la agencia de bolsa del Mercantil de Santa Cruz, los dos han abierto cuentas ahí. Inés ha ido a la agencia de bolsa del Banco Mercantil de Santa Cruz y Jorge también ha ido a la agencia del Banco Mercantil de Santa Cruz. Entonces, los dos son clientes de la misma agencia de bolsa. Entonces, le dice, véndemelo este título, le dice. Y él dice, cómpramelo un título, le dice, en reporto, que se tome la plata. Le da a la agencia y le da el título. Entonces, ¿qué va a hacer la agencia? Ella misma podría hacer ese rato la operación sin ir a la bolsa. No. La norma dice que él, aunque tenga a los clientes ahí mismo, a los dos, igual tiene que ir a la bolsa boliviana de valores, ¿ya? Y decir, vendo en cruce. Entonces, digamos, tiene que decir, operación de cruce, vendo valores y los compro valores. Entonces, la misma agencia tiene que gritar, vendo y compro, entonces, al mismo tiempo, para que alguien más pueda entrar. Entonces, una operación de cruce es cuando una misma agencia de bolsa tiene a los dos clientes, a las dos puntas, el que vende y el que compra, ya sea de reporto o venta de valores. Entonces, y la misma agencia tiene que gritar, tiene que decir operación de cruce, ¿no?
Entonces, él mismo se compra y él mismo se vende, pero no es para ellos, sino es para sus clientes. Así funciona una operación de bolsa. Y esas son las operaciones que se hacen en el ruedo. En mesa de negociación simplemente es compra y venta de valores, ¿no? Que hemos dicho los pagarés. Pasa de un pagaré de una mano a otra mano. No hay reportes aquí. Y en subasta de acciones es compra y venta igual de acciones. No hay reporte. Se subastan valores mediante un martillero. Aquí sí hay uno que es en la bolsa y dice, empiezo a vender los valores al que mejor precio me dé. Entonces, esa es la forma de vender acciones, ¿no? ¿Qué valores se negocian? Acciones, bonos del TGN, bonos corporativos, bonos del Banco Central, depósitos a plazo fijo, letras del Tesoro, letras del Banco Central, certificados de depósito del Banco Central, pagarés, cupones y valores emitidos como efecto de titularización, que se llaman valores de titularización, los BTDs. ¿No? Entonces son estos títulos que yo hago, estos son los que yo hago, los BTDs. ¿No? Entonces son solamente para procesos de titularización. Entonces, todos esos instrumentos se venden en nuestra bolsa de valores. ¿Ya? Entonces, una vez de que se hace la operación concentrada en el ruedo, se hace liquidada la operación cuando los fondos y los valores hayan sido entregados a las partes y en los plazos pactados, ¿no? Entonces, luego del cierre de las operaciones del mercado se calcula, ¿no? Entonces, ¿cuántos títulos tienes que entregar? Entonces, digamos, en este caso, los 100 títulos de bonos salchipapas patitos a Jorge, listo, y esa es la liquidación. Toma la plata, entonces le da la plata. Entonces, todas esas operaciones de compensación y liquidación se hace cuando al final de la tarde o del día ya se hace la transferencia de los títulos a los dueños, a los nuevos dueños, y se hace la transferencia de la plata a los que han vendido la plata. Esa es la compensación y liquidación. Y la bolsa lo hace a través de la EDB. Vamos a tener igual una clase solamente de la EDB. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo se hace? Para valores desmaterializados se lo hace a través de la EDB. Los títulos que se venden en nuestro mercado son básicamente desmaterializados, que significa que no son físicos, no hay un papelito, sino todo está registrado, está en una anotación en cuenta. La EDB, que es la entidad de depósito de valores, tiene registrado de quién es el título. Entonces, vuelvo a decir, Olga, eso, Inés es el dueño del título. Entonces, va a poner tantos títulos de bonos. Y cuando son valores físicos, que también puede darse, entonces de manera física y directamente entre partes, ese rato se intercambian los valores. Toma el título, dame la plata, ¿no? Pero cuando es desmetalizado, tiene que ser a través de la EDB. Y para su liquidación es al día siguiente, T más 1. Y para renta variable, T más 2. Significa, si hoy día hago la operación, mañana iba a tener la plata y mañana iba a tener mi valor. ¿Ya? Eso funciona. ¿Cuáles son nuestras agencias de bolsa? Aquí están muchas agencias de bolsa. Aquí están. Hay Visa Agencia de Bolsa, BNB Valores Agencia de Bolsa, Pan American Securities Agencia de Bolsa, Credibolsa, Valores Unión Agencia de Bolsa, Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa, Santa Cruz Securities, Sudaval, Multivalores, iBolsa y Gana Valores. Esas son todas las agencias de bolsa. Entonces, si ustedes quieren comprar valores, hacer operaciones de reporte o cualquier cosa, es a través de cualquiera de estas agencias. Obviamente hay algunas agencias de bolsa que están asociadas a bancos. ¿Cuáles serán, no? ¿Cuáles serán? Creo que este, creo que este, creo que este, creo que esta, creo que este, ¿no? Entonces, algunas están asociadas. Esto como el Banco de Crédito, esto como el Banco Fácil. Hay algunas que no tienen asociación de banco, como Pan American, como Sudaval, Multivalores e iBolsa. Los demás sí están asociados con un grupo controlador más grande donde están los bancos, como Ganavalores, por ejemplo, es Banco Ganadero, ¿no? Entonces son las agencias de bolsa. ¿Ya? ¿Qué es esta agencia de bolsa? Es una sociedad anónima que es la intermediaria, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Ellos son los que van a hacer las operaciones en representación de los clientes, ya sean personas o empresas, digamos, ¿no? Sobre las agencias recaen exigencias de solvencia legal, económica, moral y profesional. Por tanto, una agencia de bolsa es una empresa autorizada para comprar y vender valores, usualmente por encargo de terceros, cobrando por sí una comisión por sus servicios. Tú le dices a la agencia de bolsa, comprámelo estos títulos, vendémelo estos títulos. Entonces, ellos son los que tienen que actuar muy bien porque ellos te tienen que también orientar, ellos te tienen que dar recomendaciones de qué comprar y qué no comprar, ¿no? Al final, ese es su trabajo. Entonces, ellos son los que te van a ayudar en
entrar al mercado de valores, ¿no? Y tienen que ser muy éticos, muy profesionales, porque cuidado que con tu plata estén generando dinero, ellos se cobren y te den a vos una comisión muy bajita. Entonces, hay todo un tema a nivel mundial para el tema de ética en todas las agencias de bolsa o los brokers, de que siempre velen por sus clientes, ¿no? Entonces, es bien importante ese tema moral y profesional. Eso. Ya. ¿Cuál es la evolución? Aquí para eso tenemos que irnos. A ver, esperen un segundito. Voy a entrar en la página. Aquí vamos a entrar a la bolsa. A ver. Esperen un ratito. Voy a entrar a la... No. A ver. Profe, Dígame. profe, en este caso de la bolsa, digamos, cuando se hace una subasta, se encuentra el punto de equilibrio, desde ahí se empieza o no a contar, digamos, cuánto se puede pagar más por cada valor. No te entiendo muy bien la pregunta. O sea, una vez de que llegas al punto de equilibrio, decir, digamos, bueno, Salchipapas Patito empieza a vender el título y llega a 100, digamos, el bono. Listo. A partir de ahí ya se hace la transacción, a 100. Cuando ya llegó al punto de equilibrio, ahí se hace el intercambio. Ah, entonces, profe, el punto de equilibrio no lo toman como referencia Después se o vuelve, digamos por si. después se vuelve una referencia. Digamos, han estado peleando por la tasa, llega al final, se cierra en una tasa, digamos, 4%, digamos, ahí se cierra. 4%, ahí se cierra. Entonces, esa tasa ya es la referencia. Cuando ya se cierra el punto de equilibrio, al día siguiente, esa tasa de 4% ya es la referencia para otros títulos que se quieran emitir. Mm, profe, y en la subasta, digamos, el menor valor, ¿lo ponen las empresas? Perdón, en subasta que dice, no te escuché la última parte. En las subastas, las empresas ponen el valor mínimo al que se puede vender una acción. Sí, sí. La empresa, en este caso, en tema de acciones, eh, empieza con 100 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y de acuerdo también al valor del valor patrimonial de la empresa. Entonces, si digamos, por ejemplo, las acciones de Entel estaban como base 600 bolivianos. En la cervecería era 17.000 bolivianos. Entonces, esa era la base. Pero eso era porque casi nunca hay transacciones de acciones en Bolivia. En cambio, en el mundo, el precio ya está dado ahí en el mercado, porque han salido con $100 y ese ratito ya, al precio que han empezado a comprar, al día siguiente ya estaba cambiando el precio cada día, porque en Estados Unidos cada hora se negocia acciones. En cambio, nosotros cada vez que se construye un edificio, no, cada vez que hay cambio de papa, creo, así, una cosa así es muy poquito lo que se hace de transacciones. Justamente ahora les voy a mostrar eso, ese poquito que hay de transacciones. Les voy a mostrar, Ya, profe. a ver, ahí está. A ver, ahí está. Entonces ahí ven en mi pantalla que esto está en la página web del de la Bolsa Boliviana de Valores, que se llama la Bolsa en el Mes. Entonces, aquí, vamos a ver más abajo. Aquí está. En esta parte está el monto negociado en la bolsa, ¿ya? Lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver. ¿Ya? Esto es todo lo que se ha negociado el año 2019 al 2018, ¿ya? Se ha negociado cerca de 17.000 millones de dólares en 2018 y 11.000 millones de dólares en 2019. Este es el total, aquí está aquí abajo, ¿no? Entonces, todo lo que se ha negociado, ¿ya? De todo esto, en acciones, ¿ya? Acciones han sido 0,01, ¿ya? Dalit está, Dalit. ¿Ya? 0,01. Vamos a anotar a Dalit que ha llegado tarde, pero ha llegado. ¿Quién más falta? Ya, ya, ahora sí. Entonces, el Este yo, 99. ¿Mm?
El 99%, casi el 99%, está en el mercado electrónico y el 96-98% es renta fija, ¿ya? Y nuestra renta variable es este poquitito. Acciones no registradas 0,01 y acciones 1,62, 0,09%. O sea, muy poquito se negocia en nuestra bolsa de valores acciones, renta variable. La mayoría es renta fija, ¿no? Entonces, esa es la principal característica de nuestro mercado. Segundo, dentro de renta fija, lo que más se negocia son DPFs. O sea, los DPFs de los mismos bancos, esos mismos se van usando ahí en el mercado. O sea, se las compra, se vende, se compra, se vende DPFs en la bolsa de valores. Es el instrumento más utilizado. Después están ya las letras del banco, aquí están los bonos del tesoro, los cupones, y después recién están los bonos de largo plazo. En estos bonos de largo plazo ya están los bonos de las empresas, digamos, como bonos H-Bancos Patito, ¿no? Hay bonos bancarios también, que son los bonos que emiten los bancos. Hay cupones de los bonos del tesoro, que esta es una parte importante, porque son desplegables. Pagarés bursátiles, que es bien chiquitito, y valores de titulización, que es lo que yo hago, que también sigue siendo chiquitito respecto a todo lo que se hace de operaciones. Entonces, lo único que quiero que rescaten de este tema, de este cuadro, es ver de que nuestro mercado, a diferencia de otros mercados, es de renta fija. En otros países, el 80% es renta variable, pura acciones, ¿no? Entonces, en cambio, nuestro mercado es pura renta fija, pura renta fija. Otra cosa importante de acá, esto de acá. Esto es lo que es reporto y compra-venta, ¿no? Entonces, la mitad es casi préstamos. Me estoy prestando plata, digamos. Y la otra mitad sí es compra y venta de valores. Entonces, aquí está la compra, venta y valores. Entonces, eso es un poco para ver cómo se mueve nuestro mercado en Bolivia. Después, esta es la evolución de nuestro mercado por mes, ¿no? Por eso es muy importante. Lo que sí quiero mostrar de lo interesante es este. Este es uno de los cuadros importantes. Este es cuánto se ha negociado en el mercado primario. Es un poquito más grande. Uy. Está puesto acá, sí. Ya. Esto sí es de nuevos bonos, digamos, de las nuevas emisiones, ¿no? Entonces vemos en el año 2019. Evidentemente el 2019 ha sido complicado porque como había octubre y noviembre, entonces ha habido menos operaciones de lo que había cada año, unos 6.000 millones de dólares menos. Pero la mayor parte era tema de operaciones de reporto, compra y venta de DPFs. Esto sí para mí es, digamos, un poco nuestro mercado de valores de cómo se está financiando. Ustedes pueden ver acá en millones de dólares, por ejemplo, Telecel, que ha emitido 100 millones de dólares, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 102 millones de dólares. Interfin, que es un fondo de inversión que ha abierto con 80 millones. Itacamba, Sobos, ese prestado 44. Ese es otro fondo de inversión. Ende Transmisión, Illapa, que ha emitido pagarés, aquí está pagarés por un año. Banco Nacional, que sacó sus bonos bancarios, ingresos oleaginosas, 25 millones. Estos rosaditos son míos, BTDs. Crecer BDPST, donde trabaja su profe. Crecer BDP 25 millones, donde trabaja su profe. Banco Mercantil, 24 millones. Visa Leasing. ProMujer, que es donde trabaja su jefe también de BDP, el que le ha financiado a ProMujer y ha emitido BTDs por 17 millones. Grupo Nacional Vida por 17 millones, Sidre, que también lo ha hecho su profe, 15 millones, Banco FIE 15 millones, Obando ha emitido pagaré, bonos de corto plazo y bonos de largo plazo. American Iris es la única titulación que yo no he hecho, pero es la competencia. Visa, tenemos Banco Sol, Banco Ganadero, Nutriol, Nibol, que son los que traen los carros Nissan, Halasoft, Industria Textil TCM, Gas y Electricidad, Toyota, CAMSA y Prolega. Entonces, son todas las empresas que han emitido, y bueno, todos los grupos que han emitido el 2019. Entonces, esta parte es bien importante para ver cuánto se ha emitido. Y en esta parte de acá
de este reporte también tenemos aquí toda la estructura de cada uno de estos instrumentos vendidos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Obando, pueden ver que ha emitido, por ejemplo, en dólares a un año a una tasa del 2.25. Pueden ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Telecel, digamos, ha emitido títulos en bolivianos a 2.600 días, 61 millones de bolivianos a una tasa del 5%. Los pagarés, por ejemplo, que TCM ha metido 3 millones a 4.70. Los valores de, hasta Carla llegando. Carla, ¿dónde estás, Carla? Aquí estás, Carla. ¿Quién más? Nada que me he olvidado. A ver, De mí, profe, de mí, de Jorge. me he olvidado. No, no mames, ¿en serio? Profe, ¿sabes quién soy? Aquí está, cierto. Ya. ¿Qué más? Alison también estabas, ¿no ven? ¿Quién más? Israel no está. A ver, he visto a Alison, estaba por aquí, creo, ¿no ven? Sí, está. Sí, profe. Eso, ya. Entonces, como les decía, aquí está toda la información de cuánto se ha emitido y aquí está la calificación de riesgo, por ejemplo. Esta es la calificación de riesgo. Por ejemplo, Banco Mercantil es AAA, por ejemplo, ¿no? Los bonos del Banco Mercantil ha emitido ahí, su tasa era 2.80, ¿no? Entonces, los del Banco Sol, en cambio, era AA2, entonces ha emitido al 5.50, entonces, eh, así. Entonces, aquí está toda la información en esta cosa del mercado. Aquí están las tasas también de interés, de cuánto se emiten las tasas de interés, eh, y las tasas de rendimiento y toda la información. Pues como ustedes pueden ver, es bien, bien interesante este reporte. Se los voy a subir a la plataforma también para que lo tengan, para que lo puedan ver. Lo importante que quería que rescaten de este tema es de que el, el, nuestro mercado es de renta fija, ¿no? Ese es el tema. Es de renta fija y no hay mucho tema de renta variable de las acciones, digamos. Entonces, es muy poco lo que hay en tema de acciones, eh, y la mayor parte de nuestras operaciones que hacemos en la bolsa es básicamente de PEFs, ¿no? Entonces, eso es un poco. Algunos alcances y limitaciones. En Bolivia nuestra bolsa es relativamente nueva. Han visto la bolsa de Nueva York de 1800. Nosotros hemos nacido en 1979 y en el 89 hemos empezado operaciones. Se ha incrementado obviamente el número de operaciones, pero no se compara con volúmenes que se transan en otros mercados, que es mucho mayor. Nuestra bolsa está orientada a sus operaciones en renta fija, lo que les he mostrado, ¿no? Entonces, dentro de eso están las operaciones de reporto también, que la mitad de las operaciones de reporto, entonces básicamente prestan. Pero se ha mejorado en el tema de compra y venta de valores. Antes era peor, antes era puro reporto y era muy poco compra y venta de valores. Entonces, ahora ya hay más compra y venta de valores. También se destaca la bolivianización de las operaciones en la bolsa. Antes las operaciones en la bolsa eran, prácticamente en dólares. Ya está funcionando el Smart, esto es bien importante. Antes todas las operaciones eran físicas, eran en el ruedo, se tenían que ir, las dos agencias de bolsa tenían que ir a reunirse ahí en la bolsa para vender, pero ahora ya lo han hecho a través de este sistema que lo han sacado en los últimos años. Entonces ahora ya se puede hacer de manera electrónica. Y este año justo han iniciado a poder vender todas sus operaciones, hacer todas las operaciones mediante el Smart. Y justo este año hay el tema del coronavirus, así que más bien la bolsa ha podido estar ahora funcionando a pesar de todo. Este avance les permite a las agencias de bolsa en otros departamentos puedan participar del ruedo, y eso debe permitir que existan también una mayor cantidad de inversionistas y ofertantes en la bolsa, ¿no? Porque como ya tienes un sistema que te permite trabajar a distancia, entonces puedes entrar. Antes solamente las agencias de bolsas eran solamente de La Paz. Ahora ya hay en Santa Cruz, está Santa Cruz Securities, Gana Valores también está en Santa Cruz. Entonces ya te permite, digamos, tener agencias de bolsa en todo el país. Y empezar a meter un poquito esto del tema de mercado de valores a las personas para que sepan y puedan buscar una agencia de bolsa y comprarse títulos y ver alternativas. ¿Sí? Eso. Vamos a terminar esta parte.
A ver. Listo, vamos a dejar compartir. Ya, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario, chamacos? Buenas noches, profe. Tengo una consulta acerca de ese. Puso un ejemplo donde Inés y Jorge pueden pertenecer a una misma empresa A una agencia de y bolsa. ajá, a una agencia de bolsa. Entonces, en ese caso, si hubiese un tercer interesado en las acciones, sí, de Inés, creo que era. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se definiría? Ah, ¿Está en la obligación de vender a esa tercera persona? ¿O cómo se definiría a quién se vende la acción? muy buena pregunta, Olivia. Muy buena pregunta. Lo que va a pasar es de que la agencia de bolsa va a decir, vendo títulos a 100 y los compro a 100. Y puede haber un tercero que dice, yo te lo compro a 90, más barato, ¿no? Digamos, o a 150, digamos. Y otro cuarto más dice, yo te lo compro a 160, 170. Entonces, él como agencia de bolsa tiene que venderlo al precio más alto. Entonces, al decir operaciones en cruce, está permitiendo que otras agencias de bolsa también puedan participar y empiezan a pelearse, digamos, por los títulos o comprar los títulos. Digamos. Entonces, al final se le va a vender al que mejor precio tenga. Entonces, ese rato, por eso va a haber una subasta de valores. Entonces, va a haber la subasta, van a empezar a intercambiar y al que tenga mejor precio, o en este caso va a ir bajando la tasa, al que tenga la tasa más baja, se le va a adjudicar. Entonces, si bien él tiene que decir operación de cruce, pero pueden entrar un tercero, un cuarto, y el que mejor tasa tenga o el mejor precio, ese se lo va a llevar. Está bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en este caso de la operación de cruce, digamos, si es que yo soy el que está yendo estoy yendo de la agencia de bolsa y digo tal valor, y digo, hay compra-venta, pero si hay otra persona que ofrece más dinero, entonces a él le puedo vender también el valor. A él se le puedes vender. Al que tenga el mejor precio, se lo vas a vender. Sea quien sea. Puede ser tu propio cliente o el del otro cliente. Ah, ya, profe. Ya. Si no hay más preguntas, voy a cortar este temita de la versión.